Muy bien, empezamos con una nueva serie. Como siempre, pues nos entusiasma empezar un nuevo estudio sabiendo lo que Dios va a estar haciendo. El Evangelio según San Lucas, el reino de Dios entre nosotros. Y el tema de hoy va a ser el más grande de los profetas, hablando del nacimiento o de todo el contexto que hay detrás del nacimiento de Juan el Bautista. Vamos a entender varias cosas. Y ahorita me gustaría dar un breve contexto de la situación, del entorno, del pasaje que vamos a estar viendo el día de hoy, capítulo 1, versículo 1 en adelante, hasta el versículo 24, 25. Está escrito por Lucas. Sabemos de Lucas que él era un médico, un hombre de ciencia, un hombre preparado, que le está dedicando este evangelio específicamente a Teófilo. Recordemos que son cuatro personas que escriben el evangelio, pero es un mismo evangelio, diferentes formas de hablar, diferentes puntos de vista, diferentes ópticas, pero no es que tenemos diferentes evangelios, es un solo evangelio contado de diferentes perspectivas, diferentes estilos de escribir. Así que aquí se le escribe a Teófilo, no sabemos tampoco mucho de él, aproximadamente en la década de los 60 después de Cristo. Él presenta al hombre perfecto, Mateo va a presentar al Mesías, Marcos al siervo del Señor, el evangelio de Marcos, el evangelio de Juan presenta a Cristo como el Hijo de Dios. Por eso te digo, diferentes ópticas que van a hacer énfasis en cosas específicas que el escritor quiere resaltar. Y en el caso de Lucas resalta al hombre perfecto. Él, siendo también médico, va a hacer varias observaciones que en los otros evangelios no vas a ver, pero que él se toma el tiempo como médico, por ejemplo, en su muerte, algunos datos clínicos muy específicos y muy interesantes. El hombre perfecto es lo que está presentando Lucas, y nos vamos a dar cuenta ahora en el contexto que en la cultura de los griegos, el hombre perfecto tenía que ver con que se viera físicamente musculoso, atlético. Vas a ver varias de los monumentos que hacían, que muchos de sus dioses eran semejantes a hombres, pero con cuerpos atléticos, más o menos así como algunos de nosotros. Entonces, tenían una estética y una idea de cómo tenía que ser ese hombre, tenía que tener músculos. Muchos de nosotros no encajaríamos en esa cultura griega, la pancita, tenemos una pancita que por ahí nos sobra, pero también era en la parte intelectual, estaban obsesionados por el hombre perfecto, y entonces en lo intelectual también se preparaban, y pues como ponerte en el contexto de que muchas veces pensamos que la Biblia está fuera de la historia, y sin embargo, cuando te hablo de los griegos hay que pensar en Aristóteles, en Platón, esos filósofos grandes que a lo mejor estudiamos en la escuela, bueno, eran parte de esta cultura y presentaban a este hombre perfecto, inteligente. El apóstol Pablo un día toma como ejemplo una estatua diciéndole al Dios no conocido. Los griegos habían hecho tantos dioses que incluso hicieron un dios por si se les había olvidado a uno, que era el Dios no conocido. Y Pablo aprovecha esa oportunidad para predicarles el evangelio. Entonces es un poquito lo que vamos a estar viendo alrededor de todo lo que es el nacimiento de Jesús, la historia previa. Está muy interesante y quizá va a cambiar un poquito la forma en cómo tú te la han enseñado o la has estudiado. Hay un periodo intertestamentario. Esta palabra la estuve practicando y casi me trabo, pero no la voy a volver a decir, así que la apuntó bien. También se le conoce como 400 años de silencio, que es mal dicho porque realmente Dios siguió obrando, aunque no hubo profetas y no hay un libro entre ese periodo que sea validado como los otros libros que nos hablen acerca de qué pasó en ese tiempo, pero hay libros históricos como Macabeos y algunos datos históricos que nos hace ver cómo Dios seguía obrando durante ese tiempo. Es decir, que entre el último libro, que te voy a pedir que lo busques, de tu Biblia en el Antiguo Testamento, Malaquías, ve ahí a Malaquías, capítulo 3. Entre Malaquías, que es el último, vas a Mateo, por si no sabes dónde está, vas a Mateo, los evangelios, y te vas hacia atrás, y el último libro es Malaquías. Y entre Malaquías y los evangelios hay un periodo de tiempo aproximado de 400 años, donde Dios no habló a través de los profetas, siguió obrando en su pueblo. Ahí vamos a ver una profecía en Malaquías, capítulo 3, versículo 1 en adelante.
Dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Aquí está hablando una profecía acerca de Juan el Bautista, que es el pasaje que vamos a leer ahora, acerca de su nacimiento, de cómo aconteció toda esta profecía cumplida después de 400 años. Por eso es importante, porque está Malaquías, como que parece que hay un silencio, que Dios no está hablando, pero después vamos a ver que se cumple esta profecía y en qué momento de la historia. Por eso es que esta historia, que en este tiempo de Navidad, todo así bien bonito, el nacimiento y la historia de Jesús que parece todo así tierno y está bien, te vas a dar cuenta que es más que un cuento de hadas y que es una historia poderosa, por lo que vamos a ver a continuación. Pero lo malo es que muchas veces por el contexto en el que vivimos, pues nos quedamos con esa idea, ¿no? Por ejemplo, yo tenía la idea de un Jesús en las películas que nos ponen en Semana Santa y como que siempre estaba sufriendo y como que parece que no es un ser humano común y corriente en las películas. Cuando yo lo veo en la Biblia, una persona que interactúa, que habla con las personas, que los niños se le acercan porque no era aburrido, no se le acercaría a una persona que fuera aburrida. Él tenía esa capacidad de hablarle a un adulto, pero al mismo tiempo el niño le estaba entendiendo. Y pues esa imagen de Jesucristo también como un supermodelo, ¿verdad? Güero, así de ojo verde, bien galán. Como más parecido incluso a lo que los griegos pensaban del hombre perfecto, pero te vas a dar cuenta que en el Antiguo Testamento van a resaltar la belleza de David o de Absalón, que era un hombre atractivo, pero no vas a escuchar eso de Jesús. No porque fuera feo, sino más bien porque eso no era su principal característica. Quizá era un hombre promedio, alguien que no sobresalía en su físico. Otra de las cosas es que en las películas nos lo ponen así como flaquito, débil, y sin embargo él trabajó en la carpintería, y los carpinteros pues, nada más piensan en Pepe el Toro, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pues cargaban madera, le trabajaban duro con herramientas pesadas, era un hombre rudo. O sea, no era así delicado como te lo ponen en las películas. Y ese es el problema, que cuando vamos después a leer esta historia y vamos a estar estudiando y aprovechando este mes para precisamente hablar de la historia, de la verdadera historia de Jesús, no la que nos han contado, sino la que está en la Biblia, entonces vas a empezar a darte cuenta que no es un cuentito. Y que la historia, y que Dios estuvo obrando a través de la historia, a través de los imperios, de los reyes, y todo lo que perseveró, cómo cuidó de su pueblo y cómo cuidó de la genealogía de cada uno de los personajes que van a aparecer en el Nuevo Testamento. Voy a ir un poco rápido, va a ser mucha información, pero ahí está la grabación. Y creo que mi interés es que tú te motives y que a lo mejor puedas estudiar alguna de las cosas que a lo mejor te queda duda y puedas tú investigar un poco más. Voy a tomar agua, o sea, ya imagínense, ahorita me voy a seguir hasta el próximo trago. Israel está cautivo en Babilonia. Estamos aquí en Miqueas. Israel está cautivo en Babilonia. Antes de esta profecía estaban cautivos en Babilonia. El imperio persa, el rey Ciro, conquista Babilonia. Entonces muchos israelitas estaban en Babilonia. Cuando este rey persa, el rey Ciro, conquista Babilonia, los deja regresar. Tenía una forma de conquistar donde este rey o este imperio persa los dejaba seguir con sus tradiciones. Obviamente estaban bajo su supervisión, pero los dejaban seguir con sus costumbres, hacer su vida. No era tan invasivo como otros imperios en ese sentido. Así que los saca de Babilonia y le dice, pues regresen a su tierra, regresen a Jerusalén, reconstruyen el templo. Ahora un paréntesis ahí. Ahí surge un problema con lo que después conoceríamos en el Nuevo Testamento con los samaritanos. ¿Cómo surgen los samaritanos? Bueno, tiempo atrás de esto que te estoy contando, la tribu de Efraín y la media tribu de Manasés habitaban una zona que se llamaba Samaria, de ahí samaritanos. Pero salen 10 tribus de esa zona de Jerusalén y de sus alrededores, salen, y específicamente de aquí de Samaria, salen y van llevados cautivos a Siria.
Entonces el rey, para llenar esa población, manda pueblos de diferentes partes a llenar ese espacio, a llenar esa zona geográfica. Entonces, ¿qué pasa? Que estas culturas se mezclan con los judíos que estaban ahí, y estos judíos también adoptan la cultura, el pensamiento, y obviamente se casan con otras culturas, cosa que no se le permitía a los judíos. Entonces ahí es donde, en esta mezcla, que digamos serían como mestizos para los judíos, surgen los samaritanos. Volviendo, entonces están en Babilonia, pero aquí ya hay un grupo llamado los samaritanos, que son una mezcla. Entonces estos judíos que estaban en Babilonia regresan a esa tierra y tienen un conflicto, porque estos judíos quieren implementar otra vez como debe de ser, las reglas como se deben de seguir, las costumbres de los judíos, los sacrificios como se hacen, y empiezan a tener un choque con los samaritanos. Y ahí empieza todo ese conflicto, que después en el Nuevo Testamento te vas a dar cuenta, cuando Jesucristo pasa por Samaria y platica con una samaritana. Y entonces por eso es el choque, porque Jesús era judío. Y él estaba como reconciliando otra vez y yendo a esa parte que había sido despreciada durante muchos años. Estoy hablando que esto fue hace son como 300 años antes de Cristo que empezó este conflicto. Entonces, bueno, ¿sí me van siguiendo? Muy rápido. Pero está interesante porque vas a entender mucho en el Nuevo Testamento, muchos de los grupos que aparecen. Entonces el imperio persa cae y entra el imperio griego en el año 331 con Alejandro Magno. Alejandro Magno sí te suena, ¿no? Si fuiste allá a la escuela o lo has escuchado en algunos libros de historia, o si por lo menos ahí ves el History Channel, pues ahí, ¿no? Hablan mucho de Alejandro el Magno. Bueno, te estoy hablando de esto porque no es que está en la Biblia, porque todos estos datos son históricos y te vas a dar cuenta que la Biblia precisamente es la intención, que no es un cuento de hadas, sino que hay datos verídicos, históricos, que puedes ir y que puedes checar, y que estaba pasando todo este tema alrededor. Jerusalén es tomada 2 años más tarde, después de la conquista del imperio griego, y ahí en ese tiempo se traduce la Biblia al griego, del original al griego, y se conoce como la Septuaginta, que esa es la base como de muchas de las Biblias que hoy tenemos, que se toma, porque ese es un texto muy confiable. La Septuaginta porque eran 72 personas, 72 sabios, que el rey manda pedir del pueblo de Israel, los manda a pedir para que traduzcan la Biblia. Eran hombres preparados, sabios. Este rey se queda impresionado por la sabiduría de estos hombres durante el periodo del imperio griego, y traducen la Biblia, porque este rey tenía una biblioteca personal y le habían dicho que la Biblia era un libro muy interesante, y él quería tener esa lectura, y por eso lo manda a traducir. Entonces ahí, de cierta forma, la Biblia que tú tienes, mucho de lo que tenemos del Antiguo Testamento es de la Septuaginta. Ahí, en ese tiempo del imperio griego, surgen los fariseos y los saduceos. Los fariseos conservan la tradición judía, conservan la ley, tratan de guardar todo lo que el pueblo de Israel, sus fiestas, todo lo más fiel posible. Pero los saduceos empiezan a tomar algunas cosas pues que no son meramente de la cultura, sino que empiezan a razonar más la fe. ¿Qué hacen los saduceos? Que pues precisamente los griegos, que tenían lo que les decía hace rato, esta tendencia del hombre perfecto, pues tenían filósofos, ¿no? Como Aristóteles, como Sócrates, como Platón, y pues ellos como que se sentían intimidados y como que decían, ay, es que como que la Biblia no, pues se burlan de nosotros, ¿no? Entonces tratan de empezar a justificar algunas cosas razonándolas. Como por ejemplo, no, es que no se abrió el mar cuando Moisés cruzó por ahí con el pueblo, sino más bien lo que pasó es que Dios abrió las mentes de ellos y entonces se abrieron sus horizontes, ¿no? Y tratan de dar una explicación así, cuando en realidad, o los fariseos trataban de decir, no, Dios hizo un milagro y abrió el mar literalmente. Y eso te puede sonar el día de hoy. Muchos cristianos que están conflictuados porque dicen, no, a ver, debe de haber una explicación, lo tengo que razonar. No, hay muchas cosas en la fe que no se razonan, porque Dios actúa de forma milagrosa. Él deja muchos datos científicos, muchos datos históricos,
una de las cosas que puedes ver a través de la historia, o si un ateo quisiera llegar a la conclusión de que Dios sí existe, tendría que estudiar la historia del pueblo de Dios, de Israel, de los judíos, porque vas a encontrar mucha evidencia de Dios actuando en ese pueblo. Pero realmente Dios no quiso convencernos a través del razonamiento, sino a través de la predicación de la locura del evangelio. Y esto era totalmente contrario a los griegos, que todo lo querían pensar, que todo le querían dar una explicación. ¿Me entiendes por qué es importante entender este contexto? ¿Por qué empiezan estos grupos como los fariseos y los saduceos? Que después Jesucristo tendría confrontaciones con ellos. Los saduceos eran los que después iban a negar la resurrección de Cristo. Después de esto, estamos viendo el imperio griego, Alejandro Magno muere y se hace un descontrol familiar porque todos quieren tomar el control, entonces se divide el imperio en un montón de pedazos y dentro de esos reinados surge en Siria Antíoco Epífanes. Antíoco Epífanes se vuelve un perseguidor de los judíos, violento, diabólico, o sea, tenía una hazaña contra esto era totalmente diabólico, porque odiaba a los judíos, los quería destruir. Sabemos que siempre el enemigo ha querido destruir Israel por una cuestión en este punto de querer impedir la voluntad de Dios, lo cual es absurdo. Pero querer impedir porque el Mesías o el Hijo de Dios tendría que nacer precisamente, viene de los judíos. Y aquí este hombre, usado también por el enemigo, hace una persecución. Y ahí en Daniel vas a ver otra profecía cumplida. En Daniel capítulo 11, versículo 30 al 31. No lo vamos a leer por el tiempo, pero si lo quieres apuntar, está en Daniel 11, 30 al 31 y habla de este hombre, Antíoco Epífanes, con la abominación desoladora. ¿Qué hace este hombre? Conquista, entra a Jerusalén, toma el templo sagrado, saca a los sacerdotes que venían de la línea de los levitas, pone a sus propios sacerdotes, sacrifica un cerdo en el altar, en el lugar santísimo, esparce la sangre por todos lados y se hace un caldo todavía, se hace una pancita ahí, unas carnitas, provocando al pueblo de Dios. Totalmente una tristeza para el pueblo ver esa situación, un hombre profanando la santidad de Dios y entrando al lugar santísimo haciendo esto. Recordemos que los cerdos eran abominación para el pueblo judío. Entonces fue una provocación directa, hay una revuelta, 40,000 personas mueren en 3 días, 40,000 judíos específicamente mueren en 3 días y Antíoco recupera Jerusalén. Pero esto nos iba a quedar ahí, seguimos avanzando, Estamos hablando de 400 años, ahorita vamos a pasar a los macabeos, que ya estamos hablando del 170, 150 antes de Cristo. Los macabeos es un libro que sí está en los libros apócrifos, tiene algunas cositas que hacen ver o que no coinciden con el resto de la armonía bíblica, por lo cual se consideran libros apócrifos. Pero Macabeos es un libro que puedes leer de una forma histórica. ¿Cómo surgen los macabeos? Bueno, Judas, en medio de esta situación de que Antíoco Epífanes empieza a perseguir, hay una guerra, entonces un sacerdote que se llamaba Matatías le habla a Antíoco Epífanes y le dice que venga a ofrecer sacrificio. Él se opone, mata a uno de los oficiales, huye con su hijo y varios de sus hijos, pero uno de ellos se llamaba Judas, que lo conocían como el Macabeo. Era como el Kevin o el Brian de esta época, a lo mejor. Pero se ve que el tipo sabía, ¿no? Era de batalla, era de lucha, y aparte se llevó un montón del pueblo de Israel. Era una guerra, era una revolución, se van, se esconden en el monte, y todo este grupo de personas se les conoce como los macabeos, pelean contra el imperio de Siria y tienen su independencia en el año 165 antes de Cristo. 70 años tienen de independencia, luchando con otros pueblos alrededor. Pero en el año 63 antes de Cristo, Roma, el imperio romano, el gran imperio romano, del cual tú también has de haber leído en la escuela, entra con Pompeyo, conquista Jerusalén, y entonces ahí sí ya empezamos a entender más claridad. Entra Herodes el Grande. Herodes el Grande es el que lo delegan ahí para estar gobernando en Jerusalén. Y este Herodes es el que después manda a matar a los niños, ¿se acuerdan? En esta historia precisamente que tiene que ver con la natividad de Jesús. Herodes el Grande se le conoce por sus grandes construcciones, por el ejército, pero también por lo sanguinario que era y estaba loco. Era algo demoníaco también lo que él tenía.
mataba gente de su familia, mataba a quien tenía que matar, estaba hambriento de poder, pero también tenía esta característica de perseguir a los judíos. Y sin embargo él a veces por quedar bien, pues hizo muchas cosas, ¿no? Como ayudar a reconstruir el templo, hacer algunas construcciones, empezó a hacer como alianzas con la religión. Y esto es importante e interesante porque de ahí surgen los herodianos. ¿Quiénes eran los herodianos? Bueno, judíos con buenas intenciones, que empezaron a tener como ciertos privilegios porque Herodes no era tonto, y entonces como que empezó a acercarse personas judías para ver cómo podía ganarse al pueblo judío, y ellos a lo mejor con una buena intención al principio de meterse en la política, pues terminaron corruptos totalmente, porque querían hacer cosas buenas, pero al final pues no puede servir a dos señores. Entonces, es mi oración, ¿no? Yo conozco gente, sé que hay gente que está metida en la política, ten en cuenta que hay que guardar sobre todas las cosas tu corazón, siempre servir al Señor, y que no está mal, porque a lo mejor Dios te va poniendo en ciertos lugares, pero que seamos la diferencia y que puedas influir en ese lugar, y oramos también por tu vida para que Dios te use. Todo esto para llegar al texto del día de hoy. ¿Qué pensaron? ¿Que ya terminamos la predicación? No, apenas vamos a empezar. Así que bueno, vamos a ir ahí a Lucas. Le voy a pedir ahí a Carlos si me puede ayudar con la lectura, porque ando un poquito malo y hace ratito se me fue la voz. Entonces vamos a leer Lucas del capítulo 1, versículo 1 al 24. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril, y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo, y lo llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar, hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán en su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario, pero cuando salió no les podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo, y cumplidos los días de su ministerio se fue a casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elisabet y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: Así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Bien, muchas gracias, Carlos. Y este es el pasaje que hoy vamos a ver. Lo vamos a hacer obviamente de una forma práctica para tu vida, pero entendiendo ya el contexto que leímos. No te asustes, vamos a tratar de ir rápido, pero haciendo énfasis en algunas cosas importantes para nuestra vida. Así vamos a estar este mes en esta serie, y prepara tu corazón para que veas otra óptica de la historia del nacimiento de Jesús. Que no te quedes así con
con que todo muy bonito, todo muy tierno, sino que en realidad lo que hay detrás de esto es poder de Dios para salvar, poder de Dios para transformar vidas, el reino de Dios viniendo, el rey viniendo en gloria, y todo esto antecedido por Juan. Vimos en el versículo 1, del 1 al 4, que hay ahí una dedicatoria a Teófilo. Entendemos que hay otro libro que le es dedicado a Teófilo, que es el libro de Hechos. Entonces podemos llegar a la conclusión de que Lucas escribió el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos. No tenemos certeza del libro de Hechos, pero podemos ver algunas características que podríamos decirlo así. En los primeros versículos, Lucas habla de una manera muy elevada. Lucas habla como incluso un lenguaje muy refinado, y eso tiene que ver seguramente porque quería mostrar en cierta parte, o que nadie descalificara lo que él estaba escribiendo, que era un hombre preparado, que era un hombre de letras, pero sin embargo le está escribiendo a este personaje Teófilo, que creemos que era griego, era gentil, es decir, no era judío, y que finalmente este escrito llegaría a mucha gente porque el lenguaje con el que se escribe es común, es el de la calle a pie, es algo que todos podían entender. Así que eso podemos sacar ahí de los primeros versículos. Y vamos ahí en el versículo 5, dice que hubo en los días de Herodes, ¿recuerdan todo lo que vimos para llegar a Herodes? Este es Herodes, Herodes el grande, Herodes el que mandó a matar a los niños, Herodes el que se le conoce por sus grandes construcciones y la forma en cómo llegó a través del Imperio Romano. Este Herodes es el que se sintió intimidado siendo un gran rey. Por eso te digo, nosotros vemos esta historia muy bonita, pero Herodes se estudió y sabía, y cuando le dijeron que venía un rey, que era el rey de los judíos, él se hizo llamar rey de los judíos, poniéndose ese título, y después se volvió loco y se sintió amenazado por un bebé recién nacido, y se volvió loco y mandó a matar a todos esos bebés. Él entendía a lo mejor mucho más profundamente la profecía y entendía mucho más acerca de quién era este Mesías que a lo mejor muchos de nosotros, que a lo mejor que muchos creyentes, que no tenemos ese temor. A lo mejor este era un temor de que me va a quitar mis cosas y todo, pero entendía que tenía el poder para hacerlo. Y este es el mismo, este es el temor que causa muchas veces Cristo cuando transforma, cuando cambia, cuando revoluciona, cuando todo lo que se ha establecido, Cristo viene y trae otras ideas, las ideas del reino de Dios, de un rey de justicia. Y Herodes se sintió intimidado. Es este Herodes que vemos aquí, que en ese tiempo, cuando él estaba reinando, dice que había un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. ¿Te das cuenta aquí? Todo lo que vimos también tiene que ver con esto, porque la genealogía va a ser muy importante en la Biblia. Cada vez que estudies la descendencia, de dónde vienen las personas, date cuenta que Dios estuvo obrando a través de la historia y a través de los tiempos y sobre reinos y sobre reyes para conservar a su pueblo. Y aquí están estos hombres en una situación, este matrimonio en una situación que no era fácil, en un mundo violento, con un loco como rey que era Herodes, y dice que ahí estaba Zacarías y que ahí estaba su esposa Elizabeth, y que ambos, escucha bien, eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos sus mandamientos y las ordenanzas del Señor. ¿Sabes? Cuando los declara en el versículo 6, cuando dice ambos eran justos delante de Dios, no quiere decir que eran perfectos, sino que eran justos porque habían depositado su confianza en Dios. Tú y yo podemos ser justos cuando depositamos nuestra confianza en Cristo Jesús y que Él es el Salvador y que nos rendimos al Rey. Estas personas entendían, pero fíjate, habían pasado 400 años donde no había palabra, donde no había profeta. 400 años ellos que sabían que Dios no había hablado y en su tiempo tenían a este rey y no había esperanza y se veía todo muy, muy oscuro, y aún así dice que este matrimonio eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas. ¿Te das cuenta? Cualquiera podría haberse justificado. Dice, ¿para qué sirvo a Dios? ¿Para qué sigo llevando a mi familia al templo? ¿Para qué seguir creyendo en esto?
¿Para qué si ahora todos son hipócritas y luego la política mira cómo está? Pero ellos entendían acerca de quién era Dios. Y más adelante dice que no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. O sea, todavía súmale a todo esto, dice que eran justos, que habían confiado en Dios, que seguían los mandamientos, digamos, personas pues que hacían las cosas bien, ¿no? Y ella no podía tener hijos. Y sabes que en ese contexto el no tener hijos era una vergüenza para el padre, era una afrenta para la madre. Muchos se podían estar burlando de ellos por esa situación. Él constantemente, a lo mejor sus amigos le decían, oye, pues búscate otra esposa y que ella sí te dé hijos y que te dé descendencia. Era una tentación, porque era importante, porque él se iba a morir sin tener descendencia. Y sin embargo, eso no fue una excusa para abandonar al Señor, ni para abandonar la palabra, ni para permanecer siendo fieles en el ministerio. ¿Y cuántas veces nosotros, a veces por cualquier cosa, abandonamos el barco? Que porque ya nos vieron mal, que porque el pastor no me saludó, que porque el Oscar me vio mal. Pero yo siempre veo mal a todos porque estoy medio cegatón. Entonces a veces hago así, pero no es que te estoy haciendo señas, es que no veo bien. La cuestión es que a veces por cualquier cosa. Ahora estas eran cosas graves porque Dios no había mandado profeta en mucho tiempo, su esposa era estéril y ellos seguían sirviendo al Señor. Confiaban en las promesas del Señor. Ellos no pensaban como, bueno, ya no va a pasar. Ellos seguían esperando y seguían confiando en Dios. ¿Te das cuenta? Quizá tú estás pasando una situación complicada ahora, quizá la misma situación, eres estéril, quizá tienes cáncer, quizá has pasado por momentos difíciles en tu familia, se ha muerto un ser querido, te han lastimado, estás herido, piensas que Dios no te ha contestado. 400 años, Él no habló. ¿Cuánto tiempo has esperado tú por esa oración? A veces oramos y al siguiente día te levantas, ¿no? A ver si ya se arregló la situación. A veces usaste mucho la tarjeta de crédito y Señor, líbrame de las deudas y pues no, vas a despertarte y vas a seguir ahí. Es la consecuencia. Entonces, date cuenta y quiero ser sensible en esto. Yo sé que te duele, yo sé que hay cosas difíciles en tu vida, pero date cuenta que eso no es un pretexto para dejar a Dios. A veces buscamos cualquier pretexto. Para decir, ya no voy a la iglesia porque todos son igual. Estás poniendo tu mirada en las personas. Imagínate si ellos dos pusieran su mirada en las personas. Ya hubieran abandonado a Dios hace mucho, pero dice que ellos estaban sirviendo al Señor, confiando en el Señor. Pon tu mirada en Él. No sé la situación que estás pasando. Y quiero que sepas que el Señor es bueno, que es perfecto, que Él es rey, que Él es soberano, que tiene el control sobre todos esos imperios que vimos para poder conservar su pueblo y tiene el poder para también cuidar de ti. Tiene el poder para poder obrar en esa situación por la que estás pasando. Pero seguimos con la lectura. Dice, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, ellos venían de una descendencia de levitas y sacerdotes, tanto él como su esposa. Conforme a la costumbre del sacerdote, le tocó en suerte ofrecer incienso, entrando en el santuario del Señor. Esto no era algo que ellos hacían siempre. Había miles de sacerdotes, echaron suertes y le tocó a él. Quizá la única vez que le tocó en su vida de entrar al lugar santísimo, de ofrecer el incienso y de llevar las oraciones del pueblo delante de Dios. Esa era la función que él le tocaba hacer. Imagínate qué tentación el hecho de que él había querido un hijo por mucho tiempo y decir, voy a entrar en la presencia. Es como sacarte la lotería. Puedes pedir lo que quieras. Zacarías esta oportunidad, pídele ahí por un hijo. Pero se ve en el texto que él no hizo eso, porque la función era llevar las oraciones de otros, del pueblo, delante de Dios. Eso era la función del sacerdote, interceder por el pueblo. Es lo que hizo Jesucristo con nosotros. Él no se tomó en cuenta a sí mismo, sino que despojándose, entregó su vida por nosotros, no pensando en sí mismo. Y esa era la actitud de un sacerdote, no pensar en lo que no tengo, en lo que me falta, sino era pensar en el bien del pueblo. Así que él está con esa oportunidad, pero la Biblia dice que hizo su función, pidió por los demás, dejando de lado, y quizá hace mucho tiempo había dejado de orar también, aceptando la voluntad de Dios. Pero dice que, y toda la multitud del pueblo, versículo 10,
estaba afuera orando a la hora del incienso, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Le dice: tu oración ha sido oída. Zacarías, tu oración ha sido oída. Ahora, si tú te das cuenta, ellos ya estaban conscientes de que ya se les había pasado el tren, de que ya eran grandes, y muy probablemente, viendo el corazón de ellos dos, ya no estaban pidiendo por un hijo, porque ya era imposible. En este punto ellos ya habían aceptado la voluntad de Dios. Y esa es otra parte de la oración. ¿Se recuerdan que estuvimos viendo el Padre Nuestro? Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra, así en el cielo como en la tierra. Es aceptar la voluntad de Dios. A lo mejor no lo entiendo, a lo mejor no entiendo la enfermedad, a lo mejor no entiendo la situación por la que estoy pasando, pero sé el Dios que tengo y acepto su voluntad. Y hace tiempo que ellos habían aceptado su voluntad, así que no está diciendo que su oración de ese momento había sido escuchada porque él estaba intercediendo por el pueblo, sino la oración que hacías cuando eras joven, la oración de hace años, que dejaste de orar porque pensaste que ya no iba a llegar un hijo. Esa oración, le dice, ha sido oída. Sigue orando, aunque pienses que es imposible. Si no oras por algo imposible, entonces ¿para qué oras si lo puedes hacer tú? ¿No? Ten fe y ten confianza en el Dios que tienes. Eso es lo que estamos aprendiendo de este matrimonio. Confiados totalmente en Él, pero aceptando también la voluntad de Dios. Seguimos con la lectura. Y dice que Elizabeth, te dará a luz un hijo en el versículo 13 y llamará su nombre Juan. Lo que Juan significaba era para un sacerdote y que empezaba a entender todo el plan, porque ahorita le va a revelar el plan, o sea, cualquiera hubiera caído muerto ahí. Dice, y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento porque será grande delante de Dios. Se regocijarán después de haber sufrido, después de haber pasado vergüenza, después de a lo mejor la señora cada vez que iba por el mercado, que le gritaban cosas, que le decían de cosas, que la menospreciaban otras mujeres. No sé si te has sentido así, a veces por ser soltera, a veces por ser viuda. Otras mujeres te ven mal, que no debería de ser. Pero puede llegar a pasar. Bueno, en la cultura era muy malo que ella fuera estéril y vivía con esa afrenta cada día. Y después de eso, acá dice, y te alegrarás tú, y se va a alegrar obviamente tu mujer, y se alegrará el pueblo, no solamente ustedes, no solamente es una promesa para ti, sino adivina qué, que tu hijo va a ser una bendición para muchas personas, no solamente para ti, sino otros se van a regocijar, porque este hombre, mira lo que dice, será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo. Cuando hace alusión a esto, era el pacto nazareo, que lo vemos en Sansón, que él no se cortaba el pelo, una de los pactos que se tenía que hacer, no beber vino, no tocar un cadáver. Y aquí hace alusión de eso, de que Juan estaba apartado desde el vientre de su madre como nazareo. Y dice que desde el vientre de su madre estaría lleno del Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? O sea, esto es algo impresionante porque no te vas a dar cuenta que Juan empieza a luchar en un momento de seguir a Dios o no seguirlo o confundido con su llamado. Dios lo escogió desde el vientre de su madre porque Dios hizo una obra a través del Espíritu Santo y hizo la obra que le encomendó, lleno desde el vientre de su madre. Aquí es un misterio en muchos sentidos, pero aceptamos la palabra de Dios en el sentido de que Dios es soberano. Eso es lo que yo entiendo. Dios es soberano, Dios escogió una persona porque Él quiso y el Espíritu Santo estuvo con Él desde el vientre de su madre. En el Antiguo Testamento vas a ver el Espíritu Santo obrando en los profetas, pero el Espíritu Santo venía con poder, luego se iba, luego venía. En esta parte dice que desde el vientre estaría con Él, y en todo el ministerio de Juan, el Espíritu Santo estuvo obrando con poder en la vida de Juan. Dice que Él tendría el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres de los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Habla del espíritu de Elías. Elías era un hombre que oraba y descendía fuego del cielo. Está diciendo ese poder con esa autoridad, y aún va a ser mayor que Elías, porque después Jesucristo mismo diría, aún el más pequeño, decía, de los hijos nacidos de mujer,
este es el más grande de los profetas, pero aún él siendo el más grande de los profetas acá, es el más pequeño en el reino de los cielos. Iba a ser el testimonio de él iba a ser impresionante. Fíjate lo que sigue diciendo el texto. Dice que haría volver los corazones, que llamaría al pueblo al arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no hay nada que perdonar. Juan el Bautista fue muy directo con el pecado. No andaba suavizando el pecado, como ahora, ay no digas eso porque se van a ofender. No, él era directo con el pecado. De hecho, Herodes, el que lo mandó a matar, el que lo mandó a encarcelar, ya no era Herodes el grande, ahora era Herodes el tetrarca. Y este Herodes el tetrarca es el que lo mandó a encarcelar y luego lo mandó a degollar, porque este Herodes se acostaba con la mujer de su hermano. Y Juan dice que lo buscaba y le denunciaba su pecado y decía, es pecado lo que estaba haciendo. Y él pasaba así como no me importa, yo hago mi vida. Pero le dolía. Pero le movía algo como, ay, yo sé que tiene razón lo que está diciendo. Y por alguna razón él se sentía mal. Y demandaba ese pecado y no hubo un quebrantamiento, sino hubo una rebeldía. Y por eso lo mandan a matar. Entonces ese ministerio del arrepentimiento es algo que deberíamos reconsiderar en nuestra vida. Si tú no estás arrepentido de tu pecado, pues entonces no hay necesidad de perdón. Por eso es una parte importante del Evangelio, que tú un día hayas entendido la gravedad de tu pecado. Que solamente el Espíritu Santo te puede revelar eso, porque estamos muertos en nuestros pecados y en nuestros delitos. Pero si tú has entendido la gravedad de tu pecado, es arrepentimiento y quebrantamiento y decir, Dios, te he fallado, he hecho las cosas mal, necesito tu gracia porque yo no puedo solo. Porque yo me voy directo, lejos de tu presencia, sin lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Ese es el ministerio que él empezó a hacer. Era un ministerio fuerte, directo. Dice que no era un hombre delicado, que era un hombre que también rudo, también de gente, que le hablaba al pueblo y que le hablaba directo. El ministerio del arrepentimiento. Y más adelante habla de que dice, ¿en qué conoceré esto? Le dice Zacarías de que voy a tener un hijo, porque soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Y respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Él dudó. Aquí vemos la humanidad y que somos frágiles, que a pesar de que ellos servían a Dios, tuvo un momento de debilidad y dice, bueno, dame una prueba. ¿Cómo yo voy a estar seguro que lo que me estás diciendo es verdad? Y el ángel le responde y le dice, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. Nuestra incredulidad muchas veces tiene que llevar, nos tiene que llevar a esto, a recordar que no se trata de nosotros. Aquí le está diciendo Zacarías, yo soy Gabriel que está delante de Dios. No se trata de ti, no se trata de que tu mujer es estéril, de que ustedes no pueden hacer nada o de que sean justos. No se trata de ti, Zacarías, soy yo que te estoy diciendo lo que va a pasar. ¿Recuerdas ese Dios grande? ¿Recuerdas en quién confías? Bueno, Él tiene el control de todo. Y de igual forma Dios nos habla hoy. No se trata de ti, no se trata de tu limitación, no se trata de tu enfermedad, no se trata de que no puedes expresarte bien, no se trata de que no te crees capaz, se trata de Dios. Él lo puede hacer posible en tu vida. Él es el Dios grande en el que creemos y en el que depositamos nuestra fe y nuestra confianza. Y por esta incredulidad le dice el ángel, y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán en su tiempo. Otra vez regresemos, 400 años, no había hablado Dios. Ellos esperaban esta profecía de Malaquías. Y enfrente de él el ángel le está diciendo, tu hijo va a ser el mensajero que va a preceder al Rey de Gloria. Le declara eso, o sea, todo lo que él había esperado, todo el conocimiento teológico de ese sacerdote, se estaba dando cuenta que él estaba incluido en ese plan y que su hijo iba a hacer todo eso. Ahora él no lo iba a poder decir porque se iba a quedar mudo. ¿Te imaginas las ganas que él tenía de anunciar eso al pueblo y a la gente? Si nosotros que tenemos hijos y, ay, mira, ya soy una marometa,
Ay, mira el dibujito, y uno así como que, pues sí es mi hijo, ay, qué padre, ¿no? Pero se lo enseñas a alguien más y como no le ves forma, ¿no? Pero estamos orgullosos de nuestros hijos. Mira, ya va al baño solo. Y como es que el celebro o como, no. Pero esas son cosas que como padre uno se alegra, que las demás personas no lo entienden a lo mejor. Pero imagínate, nosotros nos alegramos de eso. Ahora imagínate, él, su hijo, iba a ser el mensajero de Dios que iba a preparar el camino del Rey de Gloria, del Mesías, de Jesucristo. ¿Te imaginas eso? Y que no pudiera hablar. ¿Sabes que esto era una disciplina para él? Y él después dice que hizo señales y se trataba de explicar. Duró un tiempo más en el servicio del templo, unos días, y me imagino la frustración de no poderse comunicar. Pero ¿sabes qué? Nosotros tenemos ese mensaje. Las profecías cumplidas, la Biblia completa, Cristo resucitó, tenemos las buenas nuevas. Dice Pablo que no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Y no lo decimos y no lo anunciamos porque nos da vergüenza. Porque ¿qué van a decir en el trabajo? Porque ¿qué van a decir en la escuela? Porque ¿qué van a decir mis amigos? ¿Qué van a decir mis familiares? No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. ¿Sabes? A lo mejor esto para él fue una disciplina porque era temeroso de Dios, amaba a Dios, conocía la profecía. Pero quizá para muchos de nosotros sería como un alivio, como, ay, qué bueno, no tengo que predicar. Qué triste, ¿no? Qué triste que a veces nos ocultemos, que a veces somos cristianos de la secreta, dicen, ¿no? Que nada más cuando de repente dice alguien, yo soy cristiano, yo también, ¿no? Pero todo ese, como 3 años trabajando con él, nunca te había dado cuenta. Es un mensaje poderoso el que tenemos. Este mensaje que tenemos es el Rey de Gloria, que viene a cumplir sus promesas, que nosotros ya las vemos cumplidas en Jesucristo. Todavía aquí apenas empezaba, Él tenía el inicio. Nosotros tenemos la historia completa. Este rey que venía para establecer un reino diferente, con ideas diferentes, donde estaba rodeado de reyes y de personas violentas y de que asumían la autoridad, y este Rey de Gloria era el Mesías, que iba a transformar la vida de las personas, de las familias, que vino a transformar tu vida y la mía cuando caímos rendidos a sus pies. Y mira lo que dice al último en el versículo 24, después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses. ¿Por qué se recluyó? Porque a lo mejor no estaba en forma, porque le daba vergüenza que le vieran la pancita. Acá está el texto de lo que dice, mira, no se escondió para esconder su bebé o para no hablar con la gente, sino dice que se quedó en su casa 5 meses y dice, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó a quitar mi afrenta delante de los hombres. 5 meses adorando a Dios por lo que Dios hizo en su vida, en su casa, pensando quizá cómo voy a educar a este bebé. Lo que ahora veíamos, presentando un bebé es una gran responsabilidad. Pero imagínate que ese bebé iba a ser el mensajero de Dios que iba a preparar el camino del rey. Se encerró 5 meses y adoró a Dios 5 meses. Adorando a Dios por lo que Dios estaba cumpliendo en sus vidas. Era algo tremendo, tremendo, las profecías cumplidas y ellos lo estaban viendo delante de sus ojos. Increíble cuando entendemos el evangelio, cuando nos humillamos delante de él, cuando realmente entendemos que no es un cuentito de Navidad, sino que es la historia poderosa, transformadora del Rey de Gloria, del Salvador Jesucristo, que podemos nosotros también alabar a Dios. Si tú lo entiendes, vete preparando porque vamos a estar así en esta serie. Y creo que la actitud es de alabanza y de gloria, y que tomes la oportunidad en este tiempo donde la gente a veces es más receptiva para que prediques con poder el evangelio, para que veas que ese cuentito que nos han contado pues es mucho más y que puede transformar la vida de sus familias, de tus amigos, alrededor tuyo, predicando con autoridad, predicando con libertad y con el poder del Espíritu Santo.